Bien, buenos días. Me presento, soy psicólogo, me llamo José Álvarez Ortiz y hoy vamos a hacer una presentación, pues ahora sí como lo dice el nombre, ¿no? Para todos los emprendedores. Vamos a ver un tema apasionante dentro de los recursos humanos. El tema es la selección de personal. Muchas veces el tema de los recursos humanos lo hemos dejado muy a la ligera, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos un negocio. ¿Por qué? Pues varias razones. Primero, porque el personal que tenemos pues aún no es suficiente. A lo mejor los ingresos que tenemos todavía no nos dan la posibilidad de poder contratar más gente. Podemos poner muchas cosas por las cuales no tenemos un departamento de recursos humanos, ¿no? Una persona, generalmente el dueño de la empresa, es quien hace todo este proceso de buscar a los candidatos que pueden trabajar en nuestra empresa, hacer las entrevistas y ver desde nuestro punto de vista quién podría ser o no nuestro posible candidato. Hoy vamos a ver una clave. Recursos humanos es algo extensísimo, no alcanzaríamos a verlo en un tema, aunque sería algo a lo que le podríamos dar seguimiento. Pero hoy vamos a ver el tema de claves para un proceso de selección exitoso. Vamos a empezar por ver qué es lo que ustedes como emprendedores o nuevos empresarios necesitan saber antes de poder ir por un personal para que ocupe un puesto en la empresa. No es nada más como decir, publico en Facebook, publico que selecciono que necesito personal para tal área y los que caigan de ahí puedo agarrar, ¿no? Por supuesto que ese es uno de los procesos, pero antes de hacer eso tenemos que tener claro cómo o qué es lo que estamos buscando, qué actitudes, qué aptitudes, qué preparación debe de tener quien estamos buscando para que nuestro personal sea el que nosotros queremos que sea y que nos dé el resultado que necesitamos tener. Entonces vamos a empezar con el tema. Bien, bueno, en el proceso de reclutamiento y selección vemos siempre dos partes. La parte del patrón, que es quien está interesado en poder tener personal para que trabaje para él y poder así desarrollar sus productos o servicios. Pero del otro lado también tenemos al empleado, que muchas veces, y sobre todo en este tiempo de la contingencia, pues están muchos ansiosos de poder conseguir un empleo y entonces, sobre todo en estos momentos, se está dando que los currículums vienen con muchas cosas que realmente el empleado no conoce, no ha hecho, pero que hay que inflar un poquito el currículum para que los dueños de las empresas se fijen en nosotros y poder conseguir un empleo. Por supuesto que eso no está mal, creo que es una parte de una expresión de la desesperación de la sociedad por tener un empleo en estos momentos, llevar ingresos a la familia y poder pues, subsistir al menos, ¿no? Pero pues eso no quiere decir que también solo viendo el currículum digamos esta persona es excelente porque mira dice que es esto, ¿no? Muchas veces nada más les falta decir que son guapos y bien agraciados. Entonces vamos a empezar con lo del tema. Entonces, la primera pregunta sería, ¿por qué es un proceso básico? Cuando empezábamos el tema decíamos que el reclutamiento del personal es un proceso básico. ¿Por qué? Primero porque el personal que trabaja para nosotros, el capital humano, es el motor de toda empresa. Y cuando hablamos de motor podemos hacer la analogía de un carro si ustedes quieren. En un carro, lo primero que nos fijamos es qué motor tiene, ¿no? Y entonces, con el motor que tenga, nos vamos a dar cuenta qué tan potente es ese automóvil. No es lo mismo traer un carro pequeño con un motor de 1.6 a traer un Mustang con un motor de 4.5, ¿no? 4.6. La potencia es completamente diferente, aunque de entrada algunos dirían, pues mientras me mueva está bien, ¿no? Y a lo mejor aquí dentro de la ciudad, pues no ocupamos un motor tan grande, pero una vez que queremos hacer algo más interesante como irnos a la carretera, entonces sí será muy importante qué motor tengamos. Y el motor de nuestra empresa justamente es el capital humano. Por eso es tan importante que nosotros sepamos a quién vamos a contratar.
No es nada más de decir, el que caiga, el que tenga el currículum más bonito, el que me haya caído bien en la entrevista, como que con el que congenié, siento que con eso está bien, ¿no? Tenemos que ver muchas otras cosas. A lo mejor el que estoy entrevistando me cae mal, pero tiene todo lo necesario que yo necesito para la empresa. Y finalmente, si estoy contratándolo, lo quiero como empleado, no como amigo, ¿no? Entonces, habría que distinguir ahí lo que necesito para poder hacer la contratación. El proceso de selección debe hacerse de una manera organizada para que la empresa tenga éxito. La organización es, ahora sí que como todo en la vida, después de A sigue B, después sigue C, después D, ¿no? Después de primero es 1, luego 2, luego 3, luego 4. Todo lleva un orden para poder hacerlo de una manera correcta, para que las cosas nos salgan como nosotros queremos. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte, o la parte fundamental, que como patrones o como emprendedores tenemos que tener claro antes de poder decidir ir a buscar el personal para nuestra empresa. Bueno, dice que es un proceso básico porque implica desarrollar evaluaciones de cargo, diseño de entrevistas, manejo de expectativas y metas, etcétera. O sea, no es nada más de decir, voy a abrir una tortillería. Y entonces, pues ocupo a alguien para la máquina, alguien para el molino, alguien que reparta las tortillas y voy a llevar a tiendas. Y entonces llegan 5 solicitudes, ¿no? Y yo ocupo 2 en la máquina, un molinero y 2 que repartan, pues ya tengo listo el personal. Hacer eso, diríamos, tengo llenos los cargos. Cada quien va a ocupar un puesto, ¿no? Pero realmente yo sé que las que son para las máquinas me van a ser funcionales o van a desarrollar bien su trabajo para que yo pueda desarrollar bien mi servicio. Y entonces ahí es donde entra el problema. Por eso tenemos que tener una evaluación de cargos. ¿Qué necesita saber aquella que quiero contratar para que maneje una máquina? ¿Qué necesita saber aquel que yo quiero de molinero? ¿Y qué necesitan hacer o saber los que quiero que me hagan el reparto, ¿no? Y así podemos desarrollarlo en todas las empresas o en cualquier otra... lo que estamos tratando de emprender, ¿no? Tenemos que tener muy claro lo que necesitamos para poder hacer una contratación exitosa. Bien, el análisis de puesto es algo básico. Es lo primero que debemos hacer antes de pensar en contratar personal. Lo primero que tenemos que hacer es esto, un análisis de puesto, puesto que es la herramienta básica de recursos humanos. ¿Qué es un análisis de puesto? Bueno, vamos a lo que venía diciendo ahorita, vamos a determinar qué características debe de tener la persona que va a ocupar ese puesto. Porque el puesto no se va a adecuar a las características de la persona, sino la persona tiene que llenar los requerimientos mínimos del puesto para poderlo ocupar. Entonces tenemos que tener ese análisis de puesto para ver que esa persona tenga lo que requiere para poder desempeñar el papel que necesitamos en la empresa. La otra es el puesto. Bueno, el puesto es el conjunto de tareas que deben realizarse para que se logre la meta. Es diferente una posición a un puesto. La posición, por ejemplo, es lo que deben de hacer los empleados en el lugar en donde están para que la empresa pueda tener éxito. Y los puestos, esos son determinados de acuerdo a la necesidad de la empresa. Solo necesitamos un puesto de director, pero necesitamos a lo mejor 10 puestos de secretarias, ¿no? En el caso de que nuestro servicio fuera venta de, no sé, por ejemplo, internet, ¿no? Entonces necesitamos más gente que pueda atender a los usuarios que lleguen a requerir nuestros servicios. Entonces podremos decir, este puesto necesita 10 gentes, ¿no? Este puesto solo necesita 1, este puesto necesita 3. Y entonces tenemos que ir teniendo básico en ese análisis de puesto cuántos necesitamos y qué deben de saber para que nuestro proceso de selección sea exitoso. Y no decir, bueno, llegaron 5 que han sido ya gerentes y vamos a ver, pues vamos a contratarlos, ¿no? Pues no, porque solo hay un puesto en nuestra empresa. ¿Y qué vamos a hacer con los otros 4? Si a lo mejor no tienen las habilidades que necesitamos para cubrir los otros puestos. Hay que respondernos 6 preguntas muy interesantes
e importantes para poder hacer un análisis de puesto. Primero es, ¿qué tareas físicas y mentales lleva a cabo el empleado? Y entonces vamos determinando, ¿no? Eso se va anotando en una hojita, que ahorita les voy a poner un ejemplo del cómo tiene que quedar nuestra hoja en un análisis de puesto. La segunda pregunta respondería a ¿cuándo tienen que terminarse el trabajo? ¿Es un trabajo por tiempo determinado? ¿Es un trabajo por tiempo indeterminado? ¿O solo te ocupo para hacer una evaluación de mi empresa? ¿O te ocupo solo durante las vacaciones, que es cuando tengo más clientes, pero después de las vacaciones ese puesto queda congelado? Entonces tenemos que saber cuándo tiene que terminarse, porque eso mismo nosotros tenemos que dejarle claro a quien estamos contratando, que es un puesto eventual, o es un puesto de planta, o es un puesto de base, etcétera, ¿no? Entonces, la tercera pregunta sería, ¿dónde deberá llevarse a cabo el trabajo? ¿Ocupo a alguien que esté en la oficina o ocupo a alguien que esté haciendo el trabajo de campo? ¿O ocupo a alguien que esté haciendo? Necesitamos saber, a ver, este puesto tiene que hacer esto, ¿no? ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va a realizar el trabajo cómo va a realizar el trabajo el empleado? ¿Qué es lo que yo le voy a pedir a ese empleado que haga específicamente para mi empresa? ¿Qué necesito yo que haga? Y la última sería, la quinta sería, ¿por qué se hace el trabajo? Puede parecer una pregunta simple, pero si no tenemos un por qué necesito ocupar este puesto, puede ser que entonces esté duplicando tareas. Y por lo tanto, que duplique tareas quiere decir, pues, llevar a una carga más económica a la quincena, o a lo mejor no aprovechar todas las capacidades que tienen nuestros empleados, porque hay una duplicación de puestos, ¿no? Y la última sería, ¿qué cualidades son necesarias para llevar a cabo el trabajo? Y es aquí donde podríamos decir, este trabajo lo puede hacer alguien que tenga certificado de preparatoria y ya, no necesito más. Pero a lo mejor tengo trabajos que tendrán que tener licenciatura, maestría, doctorado, alguna especialidad para que ese trabajo pueda ser desarrollado. Entonces habrá que ver qué cualidades tiene, qué estudios tiene, quién va a ocupar ese puesto, porque es lo que la empresa necesita para poder hacerlo, ¿no? Entonces, en el análisis de puestos, ya teniendo un esquema, diríamos que primero habrá que describir el puesto. ¿Y qué es la descripción? Saber qué tareas tiene, qué responsabilidades tiene y qué deberes tiene quien va a ocupar ese puesto. Y en las especificaciones sería qué conocimientos necesito que tenga la persona que va a ocupar ese puesto, qué destrezas necesito que tenga y qué habilidades tiene. Para poder entonces, una vez que tengo la descripción de puesto y las especificaciones de puesto, poder hacer una planeación de recursos humanos. Y entonces decir, ok, entonces para mi empresa necesito esto y esto, ¿no? Pero ya claro, como decíamos, A, B, C, D. Después, empezar con el reclutamiento. Ahorita más adelante vamos a ver unas especificaciones acerca del reclutamiento. Una vez que lanzamos el reclutamiento, ya sea interno o externo, entonces empezamos el proceso de selección. De todas estas personas que tengo como prospectos para ocupar el puesto, ¿quién es quien cumple con las características que necesito para mi empresa? Después viene algo muy importante, que es la capacitación y desarrollo. A lo mejor la persona tiene las destrezas y las habilidades necesarias, pero puesto que no se trabaja igual en una empresa que en otra, entonces habrá que tener una capacitación para que ese empleado que sí cumple con las características básicas que requiere el empleo pueda hacerlo exactamente como se hace en esta empresa. Entonces el Departamento de Recursos Humanos tiene que tener claro cuál tendrá que ser la capacitación que se le va a dar al personal nuevo que nos está llegando. Después, la evaluación de desempeño. Un trabajo de contratación de personal no termina en tienes el empleo, muchas felicidades, te esperamos el lunes, ¿no?
sino que tenemos que ir haciendo una evaluación de desempeño para ver que ese personal que nosotros contratamos nos esté siendo útil o esté respondiendo a las exigencias que tenemos para poder sacar pues a tiempo nuestros productos o nuestros servicios, y que no sea alguien que nos esté atorando porque ya tiene el trabajo y entonces de repente se pone a hacer otras cosas por no... porque, a lo mejor porque no tiene las habilidades necesarias, no dimos la capacitación. Entonces habrá que hacer una evaluación del desempeño para ver que ese personal que nosotros contratamos esté haciendo las tareas que hicimos para la que fue contratada. Después, en la remuneración. Esa es importante en un análisis de puesto porque las exigencias que tiene cada puesto determinan o van a determinar la remuneración que tiene para tal puesto. Porque no es lo mismo alguien que tiene en sus hombros la empresa completa, como es el gerente, o como sería el director o el dueño, a alguien que solo hace el repartir nuestros productos, nuestros bienes o servicios. Entonces, la remuneración nosotros la vamos a determinar de acuerdo a la importancia que tiene ese puesto para que nuestra empresa siga funcionando. Porque a lo mejor nuestra empresa sigue funcionando si no tenemos un repartidor, y a lo mejor el otro tendrá sobrecarga, ¿no? Pero mientras contratamos a alguien más, él puede sacar el trabajo, a que si tenemos a alguien que está dirigiendo la producción y que no está en su puesto, eso sí sería un problema. Porque entonces esta parte, si no tenemos un buen desarrollo de capacitación, será difícil poder llevar a cabo nuestros bienes o servicios. Se descompuso una máquina y resulta que el que está encargado es el que sabe cómo se arreglan, y entonces si ese puesto no está, toda la producción ya se paró. Por eso la remuneración es en base, o se calcula en base a la importancia que tiene el puesto dentro de nuestra empresa. La otra sería la seguridad y la salud. ¿Qué necesito tener o qué necesita tener mi empresa para que yo les ofrezca seguridad y salud a mis empleados? Con seguridad y salud nos referimos a algo que es completamente amplio. Seguridad en cuanto a que el lugar donde están desempeñando el trabajo sea un lugar que tiene las características necesarias o características mínimas necesarias al menos para desarrollar ese trabajo. Que no, bueno, incluso el Seguro Social siempre pone como la prima de riesgo, ¿no? ¿Qué riesgo tiene este empleado en este puesto que está ocupando? Pero como empresa, ¿qué estoy haciendo yo para que ese riesgo que de por sí ya el puesto implica se minimice lo más que se pueda? No que lo quitemos por completo, ¿no? Pero que al menos sí minimicemos lo posible que ese puesto tenga pues la seguridad, y que entonces que el empleado pueda mantener la salud. Eso creo que en este momento pues nos queda más que claro, ¿no? Que seguir las reglas que nos da la Secretaría de Salud en cualquier empresa que tenemos. Después tendríamos las relaciones laborales y con los empleados. Hay muchos empleados que son buenísimos para hacer su trabajo. Saben perfectamente lo que nosotros necesitamos, pero resulta que el trabajo que están desarrollando es un trabajo que implica que sus habilidades sean en equipo. Y entonces, por excelente que nosotros veamos a ese empleado, ¿no? O sea, es lo que estábamos esperando en nuestra vida. Pero si ese empleado no tiene las habilidades sociales necesarias para poder hacer un trabajo en equipo, pues de nada nos sirve. Porque vamos a ganar una cosa, pero vamos a descuidar otra completamente. Y si lo que necesitamos es que sea un trabajo en equipo, pues entonces necesitamos a alguien que, aparte de los conocimientos, tenga las habilidades sociales, las habilidades personales, para poder hacer ese trabajo que nosotros necesitamos. Las consideraciones legales, pues por supuesto, o sea, ahí tendríamos que tener claro lo que nos dicta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para saber cuáles son los derechos que tiene el trabajador por estar laborando en nuestra empresa y cuáles son mis obligaciones como patrón
al momento de yo ser encargado de esa persona porque él está prestando servicios para mí. Entonces hay que tener muy en cuenta las consideraciones legales para el puesto que nosotros necesitamos. Y al final, el análisis de puestos para equipos, ese es otro punto, ¿no? O sea, mi puesto lo necesito para alguien, para un bibliotecario, ¿no? Que va a estar solo todo el día y solo va a estar arreglando libros, o lo necesito para hacer un trabajo en equipo. A lo mejor quiero hacer un equipo de fútbol y entonces necesito que, aparte de conocer cómo se defiende, cómo se ataca, cómo se hacen las jugadas, pues sea capaz de trabajar en equipo. Porque hay empresas que necesitan trabajar en equipo y si no lo hacen de esa manera, pues fácilmente se van a la quiebra. Entonces, esas serían algunas, el análisis de puesto de una manera sencilla, ¿no? O una manera resumida. Después, los tipos de datos que se recopilan en un análisis de puesto. Primero son las actividades laborales. Después, las actividades orientadas hacia el trabajador. El tercero sería qué máquinas, herramientas y equipos y materiales necesito usar para desarrollar ese puesto que estoy ofreciendo. El cuarto es los elementos tangibles e intangibles relacionados con el puesto. Si el empleado necesita saber manejar una cierta maquinaria o necesita tener conocimientos para poder llevar solo ese puesto, ¿no? Muchas veces no necesitamos saber manejar una maquinaria para poder hacer un puesto. Por ejemplo, el trabajo que tenemos los terapeutas. Nuestro trabajo es más un conocimiento intangible porque tendremos que saber entonces las teorías del desarrollo humano, las teorías de aprendizaje para poder entender a la persona que tenemos enfrente. Pero no necesariamente tengo que saber manejar una máquina, pues no sé, para hacer pues cualquier otra cosa, ¿no? Por eso es ahí importante qué elementos se manejan en ese puesto y si son tangibles o intangibles. ¿Qué necesito que sea o que se haga en el desempeño del puesto, el contexto del puesto y los requisitos personales que necesito para ese puesto? Entonces, si se fijan, no es solo de decir contrato a la persona que me llegue y hay que vaya aprendiendo como sea, ¿no? Sino que sí tenemos que tener claro todas las cosas que el puesto necesita para entonces yo poder ofrecer o buscar las personas ideales para ese puesto. Porque eso es algo de lo que decíamos al principio. En una parte estamos nosotros, que somos quienes ocupamos los bienes o servicios de los trabajadores, pero del otro lado están los trabajadores. Y tampoco es justo que nosotros, por no saber qué es lo que necesitamos, les estemos haciendo perder el tiempo o los estemos ilusionando con que pueden conseguir un trabajo en nuestra empresa cuando realmente van a terminar siendo descartados, ¿no? Pero como no sabíamos qué necesitaba tener ese prospecto, le decimos, sí, ven a la entrevista, ¿no? Cuando desde un inicio pudiéramos haber dicho, no, porque lo que yo necesito es esto. Y a menos que lo cumplas, entonces no puedo ni siquiera seguir con el proceso de selección. ¿Cuáles son los métodos de análisis de puesto? Bueno, el primero serían los cuestionarios. Primero, ¿por qué los cuestionarios? Porque son rápidos y económicos de usar. En este método de análisis de puestos generalmente se hace ya cuando el puesto está... esta que vamos a ver ahorita es cuando el puesto ya está siendo ejecutado. Y entonces yo le voy a preguntar al trabajador y a su supervisor como cuáles son los requerimientos básicos para poder desarrollar ese puesto. Y entonces yo poder anotar lo que ellos me están diciendo, ¿no? Me dicen que quien trabaje aquí tiene que ser sociable, tiene que saber acerca de leyes, al menos tiene que saberse la Constitución o tiene que saberse no sé, pero necesitamos saber qué características necesita la persona que está desarrollando ese puesto. Y una de las mejores maneras es que si ya tienen en su empresa, puedan acercarse a los trabajadores y a quienes están encargados directamente de ellos y empezar a decir, a ver, ocupo esto, ¿no? En el caso de que estemos apenas en el emprendimiento,
Entonces podremos buscar información. Finalmente estamos en una era en la que la información la tenemos instantáneamente, solo con buscar algo en internet, y más o menos ver qué es lo que se necesitaría para un puesto similar. Y de ahí podernos dar una idea de, necesito esto, esto, esto y esto. La segunda sería la observación. Otra vez esta sería en el caso de que ya tenga un puesto o ya tenga ocupado un puesto, pero necesito yo ponerlo en orden, lo que decíamos hace ratito. Y entonces yo voy, o quien esté encargado de recursos humanos va y dice, a ver, este empleado durante mi observación vi que hizo esto, esto y esto y esto y esto. Y entonces se registra en una bitácora para poder después ponerlo en escrito sobre las habilidades que necesitamos en ese puesto. Y las entrevistas, las cuales igual tienen que ser al empleado y al supervisor. Y finalmente checar los registros del empleado. A veces puede ser contraproducente, porque si yo le pido al empleado que me haga un registro de lo que él hace, puede ser que me ponga exactamente lo que se necesita, pero puede ser que esa información esté sesgada, porque va a pensar que queremos quitarlo del puesto y entonces queremos buscar a alguien para que lo sustituya, y entonces va a decir, no, pues entonces vamos a ponerle otras cosas que a lo mejor él necesita para que no me puedan correr, ¿no? Porque soy indispensable entonces en la empresa. Entonces habría que tener mucho cuidado con los registros que le pidamos a los empleados que hagan. Y al final entonces tendremos que tener una hoja parecida a esta para cada puesto que tenemos en nuestra empresa. Primero es, el área administrativa. Y entonces tenemos título de puesto. Ya sabemos que ese va referente de acuerdo a la actividad que el empleado va a hacer. Después, ¿a qué departamento va a reportar este empleado? ¿Cuántos puestos de trabajo tengo para ellos? ¿En qué fecha se hizo el análisis de puestos? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo hice un análisis de puesto hace 5 años, la realidad que teníamos hace 5 años no es la misma de ahorita. Ahorita todas las empresas están teniendo que renovar sus análisis de puesto porque la situación de salud que tenemos en el país por la pandemia nos están obligando a reestructurar eso que tenemos. Entonces es importante que tengamos la fecha para saber cuándo lo hicimos y si es posible para saber cuándo vence, ¿no? En el caso de los trabajos eventuales, por ejemplo. Después tenemos, ¿qué es lo que hace el trabajador en resumen? ¿Cuáles son sus funciones esenciales? ¿Cuáles serían las especificaciones, por ejemplo, en educación, en experiencia y en habilidades requeridas? Si nosotros logramos tener una hoja con estos datos, tendremos un gran avance al momento de poder contratar a alguien. Porque entonces sabremos exactamente qué es lo que necesitamos del empleado y podremos poner las cosas claras, ¿no? Ocupo a alguien que pueda hacer esto, esto, y estas son las especificaciones. Y aparte de esta hoja o anexa a esta hoja, tenemos la siguiente, que son las especificaciones del puesto. La pasada era la ficha administrativa, que todos sepan qué hace ese puesto y qué habilidades debe de tener quien lo va a ocupar. Y el anexo es cuáles especificaciones ocupo o se tienen para el empleado. Y entonces tendríamos que decir cuáles son los propósitos y responsabilidades básicas. El propósito es que el responsable tiene que promover y coordinar apoyos administrativos a grupos funcionales asignados. Y entonces, ¿cuáles son las funciones y responsabilidades de ese empleado? Y entonces pondremos elaboración de listas de asistencia, seguimiento de la asistencia de los empleados, manejo de los enseres, mobiliario y equipo necesario para la función, etc. Y después, ¿cuáles son las habilidades fundamentales básicas? Y entonces tendrá que tener habilidades interpersonales y capacidad para trabajar en equipo. Si tiene todo aquello, pero no tiene esto, entonces es un candidato que ya no nos funciona para el puesto que necesitamos o que queremos. Tiene que tener habilidad para influir en los demás. Tiene que tener conocimiento de aplicación de programas de cómputo para negocios. Tiene que tener discreción, un buen nivel de comunicación oral, una buena orientación hacia el cliente, criterios de liderazgo. Entonces, en esta hoja que va anexa
a la anterior, ¿cuáles son las condiciones básicas para poder ocupar un puesto? ¿Y por qué me refiero cuando digo condiciones básicas? Porque si yo pongo las condiciones ideales para ocupar un puesto, entonces vamos a tener un problema. Y es que entonces muy pocas personas van a poder alcanzar ese nivel que yo estoy pidiendo de las condiciones óptimas para ocupar un puesto. Y por supuesto que entonces tengo que ofrecer una mejor remuneración, porque quiere decir que esa persona está mucho más capacitada para desarrollar ese puesto. Si nosotros queremos que se haga el trabajo de manera excelente, pues entonces tendríamos que hacerlas con las habilidades no básicas, sino con las habilidades como esperadas, ¿no? O sea, nuestras mejores habilidades que necesitamos, nuestro ideal de empleado. Pero si no, con eso lo podríamos solucionar con nuestro plan de capacitación. Con que tenga esto el empleado, en la capacitación yo podría hacer que el empleado pueda hacer el trabajo correctamente, o al menos a lo que yo necesito. Y bueno, ¿qué pasa cuando el reclutamiento falla? Bueno, pues primero es que eso va a costar dinero a la empresa, porque estamos gastando recursos en hacer una captación de gente que quiera trabajar para nosotros, pero si no tenemos claro lo que ya vimos, entonces serán recursos que se gastaron inútilmente, porque entonces no funcionaron para nuestro fin. La segunda sería pérdida de tiempo y de producción. El tiempo que yo me gasté entrevistando a todas esas personas que llegaron por no saber lo que yo necesitaba para el puesto, pues eso directamente impactó en la producción, porque entonces el puesto que ese empleado tenía que estar cubriendo está inactivo y no tengo la producción. Igual las fallas en el reclutamiento, problemas de adaptación e integración. Si otra vez el empleado no cumple con los requisitos mínimos que necesitamos para el puesto, la adaptación y la integración al equipo, al motor de nuestra empresa, habrá fallas, y ya se imaginan lo que pasa cuando el motor falla. Todo el carro falla, ¿no? Toda nuestra empresa. Riesgo de sobrecarga a los empleados. ¿Por qué? Porque aquel puesto que está disponible lo están cubriendo los otros empleados. Y entonces eso, como es un extra a lo que el puesto exige, entonces tenemos el riesgo de sobrecargar a los empleados, y esto puede caer en un mal clima laboral, porque entonces estresamos a los empleados, y como marca la NOM 035, estamos cayendo en una falta administrativa por no cuidar la salud mental de nuestros empleados. Entonces, cuando el reclutamiento falla, podemos tener muchas pérdidas en todos los sentidos. Incluso aquí podríamos poner la otra, que es una pérdida para el empleado estoy quitándole el tiempo a los empleados que pudieron ir a buscar un empleo a otro lado, pero por estar esperando o por tener la esperanza de que yo los iba a contratar, dejaron de buscar. Y bueno, en resumen, aquí tendríamos las 10 claves para tener un proceso exitoso. Tiene exactamente lo que ya vimos, pero esto sería ya como manera de resumen, ¿no? Conocer las necesidades específicas de la empresa. Planificar entonces, una vez que conocemos nuestras necesidades, los procesos de selección. La tercera, ten en cuenta las necesidades que tiene tu empresa. La cuarta, evalúa las competencias. La quinta, detecta el talento dentro de tu propio personal. Este es interesante porque no hay alguien que conozca mejor nuestra empresa que el personal que ya tenemos dentro. Y muchos de ellos aman trabajar allí en nuestra empresa. Y si podemos incentivarlos con un mejor puesto a los que ya están ahí, ellos por supuesto no lo van a agradecer, ¿no? No solo como el gracias por ascenderme, ¿no? Sino que puede ser, o muchas veces se da, que hacen mucho mejor el trabajo que pudo haber hecho alguien que entró nuevo. Buscar candidatos pasivos en el mundo digital. ¿Qué quiere decir esto? Un candidato activo es aquel que yo ofrezco un puesto de trabajo y entonces él llega con su currículum y me dice, yo quiero ocupar ese puesto. Un candidato pasivo
es aquel que no está buscando empleo, pero que se ha visto que en la empresa en donde está hace muy bien su trabajo, y entonces podríamos buscar la manera de poder atraer a ese personal que está siendo exitoso hacia nuestra empresa. Por supuesto, pues tendremos que ofrecer mejores condiciones laborales para que ese candidato venga hacia nosotros, ¿no? Pero eso sería ya una garantía porque ya lo estamos viendo en la otra empresa. La séptima, utiliza solamente las pruebas y cuestionarios necesarios. Una entrevista generalmente de trabajo tiene que ser una entrevista estructurada. O sea, que yo tenga en mi papel lo que necesito saber del empleado. No es una entrevista de lo que me vaya diciendo, a mí se me va ocurriendo a ver qué más le pregunto, ¿no? Porque puedo terminar perdiendo la información. Entonces, en la entrevista o en las pruebas psicométricas, cuando es necesario, solo hay que hacer las que son necesarias. No nos metamos en chismes, a lo mejor de la vida íntima del prospecto que tenemos para nuestro puesto. La otra es prepárate para la entrevista. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos arriba. Tengamos una hoja para la entrevista del puesto específico para el que quiero cubrir. No es una entrevista igual la de alguien que está como secretaria a alguien que será gerente, ¿no? Tienen que ser preguntas completamente distintas, porque lo que ocupamos son cosas distintas. Entonces, el prepararse para la entrevista va en ese sentido, en el de decir, tengo que preguntar esto, porque esto es lo que me interesa para el puesto. La novena sería presta atención al proceso de incorporación. Eso también ya lo veníamos diciendo. Una vez que el empleado decimos, bueno, ok, estás a prueba durante X tiempo, entonces tendremos que ver cómo el empleado logra integrarse al equipo de la empresa. Esté haciendo en lo que esté haciendo, tiene que trabajar en equipo con la empresa. Porque si un empleado no está haciendo lo que tiene que hacer, entonces estropea el funcionamiento de todos los demás. Y la última es darle seguimiento, a estar haciendo evaluaciones continuas sobre cómo se está desarrollando ese puesto, para ver que quien lo está ocupando siga haciendo lo que se le pidió al principio. Y no que después, suele pasar mucho, ¿no? Que un empleado que se acostumbra a estar en una empresa y entonces se siente seguro, empieza a flojearle, ¿no? Y pasarle información a dejar de hacer lo que tiene que hacer, al fin que le caigo bien al jefe, al fin que ya no me pueden correr porque ya tengo el puesto, etcétera, ¿no? Entonces creo que el seguimiento es algo muy fundamental e importante, aunque ya aún a los empleados que ya tenemos, para ver que sigan haciendo lo que necesitamos nosotros. Esas de inicio serían como el resumen de lo que hemos estado hablando ahorita. Y ya nada más para terminar, esto es algo rápido, el tipo de pruebas y cuestionamientos útiles en la selección de personal. Lo que les decía hace un momento, las pruebas de conocimientos y destrezas, solo las necesarias. O los cuestionarios de personalidad, en el caso de que necesitemos saber o necesitemos corroborar la salud mental de quien estamos contratando. Los cuestionarios psicotécnicos es preguntarle cómo se hace para lo que está siendo contratado. Y entonces decirle, a ver, si por ejemplo te voy a contratar para hacer X labor, ¿no? ¿Cómo se hace, no? Va a ser repartidor de pan. Bueno, ¿cómo llegarías a una tienda y te presentarías con la señora, ¿no? O cómo llegas y la saludas, o qué es lo que le preguntas para ver cuántos quiere mañana. Y entonces ese tipo de cuestionarios tenemos que hacerlos o son útiles, porque entonces nos dicen si está preparado o no para hacer lo que nosotros esperamos. Y las pruebas situacionales es que le pongamos una prueba de la realidad a quien va a estar ocupando ese puesto. Bueno, para saber que realmente sabes hacerlo como dice tu currículum, te pido que vayas y que desarrolles lo que yo necesito que vayas a hacer, para saber si es verdad lo que me estás diciendo, ¿no? Y bueno, termino con una frase de Warren Buffett que me parece interesante. Y dice, contrata a los mejores y déjalos hacer lo que saben. Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú decides. Si queremos evitar esas curvas
de aprendizaje, creo que lo importante es, no por ahorrarme un dinerillo, voy a contratar a que caiga, ¿no? Porque entonces será a lo mejor contraproducente, porque entonces yo tendría que ser un experto en todas las áreas de la empresa. Cuando hay gente que ya es experta y que si yo le pago lo justo, él podrá hacer que mi empresa funcione mucho mejor que si hace solo lo que yo les diga. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.